La sabiduría no es una acumulación de recuerdos, sino una suprema vulnerabilidad a lo verdadero. Acá Krishnamurti nos expresa que la sabiduría no es una acumulación de los años que van pasando, sino que es aplicar los conocimientos que vamos integrando día a día. Esto queda de perilla para lo que nos traes ahora Pablo, porque en el día a día es que nosotros nos alimentamos, nos nutrimos, y no tanto acá de un tema de nutrición, de alimentación, sino que también de nuestros pensamientos, que a veces nuestros pensamientos no se equilibran, no se integran con lo que nos alimentamos. Entonces, aquí hay hartas cosas que vamos a ir después preguntándole a Pablo, de esa integralidad que es de pensamiento, del corazón y también de la alimentación, ¿ya? Que es también integrarlo, que uno piensa que está integrado, pero no. Hay algo ahí que después nos lleva a sentir culpas cuando comemos, etc. Así que es un punto súper importante que podemos ir preguntando después a Pablo, que es el profesional, Pablo Llanos. Él es nutricionista, se especializa en nutrición deportiva, es magíster en salud pública, así que tiene como abarca otras aristas, y aparte también tiene docencia en educación superior, así que va a tener alta paciencia con nosotras para poder explicarnos ciertas cosas. Así que te dejo a ti, Pablo, si quieres hablar también algo de algo que no dije en la presentación, ¿ya? Ok, hola, muy buenas tardes. Un gusto poder estar en esta reunión, poder aportar un granito de arena. Siempre es bueno tener o aportar conocimiento cuando uno lo ha podido obtener de buena manera. Eh, Ese conocimiento se va, una de las partes más importantes que hay para obtener ese conocimiento en mi área sobre todo, es poder vivir la experiencia. Esa experiencia es enriquecedora siempre cuando uno está en contacto con el usuario o el paciente que se llamaba anteriormente o antiguamente. Yo llevo alrededor de 14 años de profesión como nutricionista. He pasado por todas las áreas de nutrición en estos 14 años, y ahí pues, mi prima Ale me preguntó si podía exponer de alimentación consciente o de conciencia, y empecé a analizar, a hacer una retrospección de cómo poder hablar de alimentación consciente, de cómo claramente las emociones, específicamente las emociones, el estado de ánimo de la persona afecta específicamente en la alimentación. También en la exposición vamos a ver fisiológicamente cómo la emoción, cómo el estado de ansiedad, el estado de depresión, produce cierta hormona a nivel del hipotálamo en el cerebro, que esa hormona desencadenan eventos que no son muy buenos para nuestra salud. Y la única manera de poder, que el cuerpo logra combatir ese estado de depresión o ansiedad, es consumiendo, por ejemplo, el azúcar, y el azúcar de mesa, el azúcar blanca, toda la harina blanca. Estos dos tipos de alimentos nos producen o inician el proceso de producción de otras hormonas que son hormonas de la felicidad. Esas hormonas de la felicidad se producen netamente por este consumo de azúcar, el azúcar blanca, ¿cierto? De ahí todos los derivados, dulces, chocolates, pasteles, y la harina blanca, arroz, papa, fideo, pan, pero en mayor manera todo lo que es dulce y chocolate. Estos dulces y chocolate, estos tipos de alimentos nos producen ciertas hormonas que son de felicidad, y combatimos con ese tipo de hormonas, combatimos lo que es la ansiedad y la depresión. Pero cuando no hay información por medio de que podemos obtener esa hormona de la felicidad por otros medios, por ejemplo, la actividad física también produce esta hormona. Entonces, normalmente me toca enseñar y educar
a la población, ¿cierto? A las personas, frente que hay estas dos opciones. La primera opción del consumo, la primera opción más fácil, ¿cierto? Que es el consumo de carbohidratos simples, que son azúcar y su derivado, o la harina blanca y su derivado, eh, y produce esta hormona de la felicidad finalmente, y está la otra opción que es un poquito más difícil, pero solamente implica tener las ganas y la disponibilidad de hacer actividad física, que también producen las mismas hormonas y las produce durante más tiempo. En cambio, los alimentos que son con alto índice glicémico como el azúcar, las producen mucho, pero en menor tiempo. Entonces, sentimos esa sensación de bienestar y después nuevamente bajamos a nuestra depresión o a nuestro malestar, ¿cierto? Entonces, por ahí, en lo que es el área una de las áreas que he trabajado durante muchos años, que es la área de atención primaria, el CEFAM, el Centro de Salud Familiar Nueva Aurora, que es en Viña del Mar. Ahí estoy a cargo del programa de salud cardiovascular en la parte de alimentación y nutrición. Y ahí tengo que atender personas mayores, ¿cierto? De 60 años hacia arriba que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, como hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal. Y conozco la realidad del adulto mayor, como se decía antes. Ahora se dice persona mayor. Pero conozco esa realidad y es enriquecedora eh, de esta parte de esta sección de la vida, ¿cierto? Que es las personas mayores. Siempre ellos tienen algo que aportar, siempre aprendo de ellos, siempre aprendo de las personas mayores y es el área que me gusta, finalmente. Aparte de la nutrición deportiva. Y la alimentación va en directa relación con las personas mayores que ahí les pasa otra cosa, que no tienen disponibilidad alimentaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las pensiones son muy bajas y la alimentación en estos tiempos está bastante cara. Entonces, se forma una precariedad frente a la alimentación o a la subnutrición, que se llama, o la subalimentación. Y estas personas mayores lamentablemente se empiezan a deteriorar de salud por la falta de vitaminas, minerales y proteínas de buena calidad. Entonces, bueno, por esa parte la alimentación consciente en el adulto mayor, la alimentación consciente también en el deportista, en la deportista. La alimentación consciente significa que lo que necesito para rendir mejor en el deporte. ¿Cómo yo voy a rendir mejor en el deporte? En el caso, por ejemplo, de adultos mayores con diabetes, ¿cómo yo voy a regular esa diabetes con la alimentación? Entonces, siempre tiene que haber una conciencia y esa conciencia tiene que ser a través del conocimiento. Cuando uno tiene conocimiento, cuando yo le entrego conocimiento a mi paciente, ellos obtienen conciencia, obtienen la decisión de voy a hacer esto otro, A, B, C. Tengo una conciencia frente a una decisión y frente a un problema. Por consiguiente, yo le entrego herramientas a la persona según su objetivo. Si es de enfermedad, como les decía, las personas adultas mayores, la parte de los enfermedades crónicos, si es de deporte, el objetivo que va a tener ese deporte, la composición corporal, no es lo mismo un jugador de fútbol que un deportista de rugby, el deportista de rugby tiene mayor masa muscular. Entonces, la alimentación va en directa relación al objetivo de la persona, de lo que quiere ella, ¿ya? Bueno, eso es más o menos la introducción. Voy a hacer la presentación ahora. Y finalmente, anote las preguntitas para que cuando terminemos la presentación las pueda responder de correcta manera.
Sí, yo voy a ir anotando, Pablito, así que no te preocupes. También hay Ya. algo aquí que también podemos hablar que Javiera dijo, así que estamos atentas. ¿Se ve bien ahí? Sí, 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 sí. O Impecable. sea, tienes que agrandarlo si Gracias. quieres porque se ve obviamente que la parte agrandar la pantalla para que se vea solamente la Pero presentación. se ve ahí agrandé la pantalla, por lo menos en mi computador se ve completa. Sí, no, se ve solamente como que estuviera, dice archivo, inicio, insertar, ¿cachai? Ven si podéis ampliar la pantalla completa en una de esas. Ahí sí, Ahí sí. Alimentación consciente, un enfoque integral. Ahí está la primera parte. ya. Lo que pasa es que lo tenía conectado al televisor el notebook, por eso. Ya. Y ahí te vemos a ti Ya. nomás. Yo te selecciono a ti nomás que hable y que a ti nomás te miren. Ya. Bueno, entonces respecto, volviendo al tema de la alimentación consciente, un enfoque integral en el crecimiento y desarrollo humano. En todas sus su aristas de la vida, debe haber una alimentación consciente frente a un objetivo. Bueno, este es el tema que estoy exponiendo, ¿cierto? La alimentación consciente. Mi nombre es Pablo Llano. Y más que nada me dedico a lo que es la nutrición deportiva. De igual manera atiendo a pacientes o a personas que tienen enfermedades crónicas, como lo había dicho anteriormente. Entonces, la alimentación consciente es comer con atención plena. Se emplea cada vez más en las recomendaciones para lograr alimentarnos de correcta manera y disfrutar los momentos en los que consumimos los alimentos, pues se centra en el grado de conciencia en el que comemos. Nosotros cuando vamos a alimentarnos, ¿ya? Siempre tiene que haber un momento indicado, un momento establecido y ojalá que sin distractores, por ejemplo, lo que es ahora el celular, ¿cierto? El celular, las personas están comiendo y están viendo el celular y están con la mamá, el hermano, el esposo, el pololo, lo que sea que esté al lado, hasta puede estar con el perrito, pero no va a estar la conciencia que está con alguien al lado, sino que está solamente enfocado en un aparato que es virtual. Entonces, por eso tenemos que tener una atención plena cuando nosotros estamos comiendo y ojalá que si estamos comiendo con más personas, que haya una interacción frente a la comida y una interacción positiva. Entonces, ¿en qué consiste la alimentación consciente? Consiste en prestar atención a lo que comemos, dónde, cómo y por qué lo comemos, lo que le hablaba en la introducción, ¿cierto? Así como identificar las emociones, sentimientos o necesidades que nos generan el proceso de alimentación. Eh, la, Frente a las necesidades, cuando nosotros sentimos hambre, nuestro cuerpo genera una hormona que se llama grelina, ¿cierto? Y esa hormona nos provoca hambre. ¿Ya? Entonces, esa hormona se produce cuando hay un aumento en la secreción gástrica de jugo gástrico y eso significa que empieza a haber la producción de esta hormona nos dice en el cerebro, oye, necesitáis comer. Todo es fisiológico y todo es hormonal, lo que nos pasa en la alimentación. Evita que consumamos grandes cantidades de comida de forma impulsiva o bien como respuesta a nuestras emociones o estado de ánimo. Por ejemplo, le había dicho que el azúcar, y acá hay un chocolate, ¿cierto? El azúcar produce endorfinas, que es otra hormona, que es una hormona de la felicidad, y esta endorfina se produce, uno, cuando comes dulce, como el chocolate, y segundo, cuando haces actividad física. Por consiguiente, cuando la persona está triste y tiene algún malestar emocional, para poder contrarrestar ese malestar, necesita que se genere endorfina. Y la forma más rápida de generar endorfina es el chocolate, es el azúcar. Hay otra forma rápida que es la droga. Y hay otra forma rápida que es más difícil que la actividad física. Entonces, el principal beneficio es que los hábitos alimenticios empiecen a cambiar. La persona no se siente presionada por seguir dietas restrictivas que son insostenibles a largo plazo.
¿Qué son las dietas? Estos tipos de dieta, la keto, la dieta de la luna, ¿cierto? Lamentablemente estos tipos de alimentación no sirven, ¿ya? Y no son efectivas, o a veces la dieta keto es efectiva cuando se requiere perder una gran cantidad de peso en corto tiempo, pero nos afecta a todo nuestro sistema metabólico. Inclusive perdemos masa muscular, que ahí voy a hablar un poquito más adelante, la importancia de la musculatura en nuestro cuerpo. Entonces estas dietas más en beneficio solamente nos van a provocar un beneficio a corto plazo y un beneficio a nivel estructural, o sea, de composición corporal, ¿ya? Así que estas dietas jamás son recomendadas hacer. Se han visto tendencias a la reducción de calorías cuando las personas dedican tiempo adecuado a la alimentación. Claro, cuando uno toma atención, cuando uno se da el tiempo de comer, se produce otra hormona, ya que la produce la saliva. Cuando nosotros salivamos, se produce otra hormona que nos dice empezamos a estar saciados. Inclusive cuando hay una distensión abdominal, cuando ya hay alimento en nuestro cuerpo y hay una distensión abdominal, también se produce otra hormona que por el torrente sanguíneo llega al cerebro y le dice, oye, para, ya estoy satisfecho. ¿Cómo poner en práctica la alimentación consciente? No comer por aburrimiento si no tiene hambre. Claro, cuando uno está aburrido, cuando uno está triste y quiere sentir alguna emoción, esa emoción se siente a través, como les decía, a través de hormonas, esa hormona endorfina, y esa hormona endorfina nos provoca felicidad. Por consiguiente, si estoy aburrido, voy a querer felicidad, porque estoy aburrido. Y esa felicidad o me la trae el alimento, los alimentos que son como chocolate, ¿cierto? O me lo trae la droga, ¿ya? O me lo trae la actividad física. Ahora, comer tranquilamente, sin prisa, poner atención en lo que come, masticar despacio, saborear los alimentos. Exactamente. ¿Por qué hay que comer más lento o darnos el tiempo para comer? Porque nuestro sistema o nuestro tracto digestivo, cada porción del tracto digestivo tiene una función específica en el alimento. El estómago es digerirlo. ¿Por qué? Porque tiene ácido en el estómago. El intestino delgado se absorben los nutrientes y el intestino grueso son los desechos de los nutrientes, de los alimentos. Por consiguiente, si nosotros comemos muy rápido, el estómago, no le damos la capacidad al estómago para poder digerir esos alimentos, y al no poder digerirlo, pasan al intestino delgado, como no están digeridos, no hay una digestión correcta, no se absorbe correctamente los nutrientes, y pasa la mayor parte al intestino grueso, y ahí es donde, por ejemplo, las personas tienen estreñimiento. Y uno de los factores por qué tienen estreñimiento, o sea, no poder y no tener buena la digestión, o en palabra coloquial, no poder hacer del 2, es porque las personas no mastican y ese alimento pasa en mayor volumen y cantidad. Ahora, el problema y la solución. Bueno, uno de los problemas de la ansiedad es la cafeína y el azúcar. El segundo, el ciclo menstrual. Pero netamente en el ciclo menstrual es por una inflamación del útero, porque hay una irritabilidad mayor en la mujer porque hay un dolor de por medio. Enfermedad de la tiroides, el hipertiroidismo, que claro, también provoca ansiedad porque la persona anda más irritable, el consumo de alcohol y la deficiencia de algunos nutrientes. El problema acá claramente es la obesidad, y la obesidad se enmarca específicamente a nivel abdominal, y esa obesidad abdominal lo que genera es una malnutrición por exceso de obesidad. El último estudio que se hizo acá en Chile, el 2020, uno de los resultados que dio más relevancia es que del 23 o sea, en el 2019 la obesidad aumentó del 23,5 al 25,4%.
al 2022 no hay medición, pero el 25,4% de las personas es obesa de acá de Chile. También el problema de la malnutrición por exceso, de la obesidad, va en directa relación con la escolaridad de las personas. Ya, por ejemplo, en quinto básico el 64% tiene sobrepeso o obesidad, en primero básico 53,7%, en kinder 53,5%, prekinder 51,2% y primero medio 47,8%. Y ya después del 47,8 nuevamente vuelve a subir porque las personas, bueno, primero medio o en la media, ¿cierto? Hay mayor actividad. Pero ya cuando se llega a una edad más adulta, de 35 años hacia arriba, empieza a aumentar nuevamente la malnutrición por exceso. La menor actividad física ocasiona un deterioro de la salud mental, genera ansiedad y un aumento del consumo de alimentos hipercalóricos. No solamente nosotros tenemos que preocuparnos de la alimentación, sino que tenemos que darle énfasis, mucho énfasis, a lo que es la actividad física. Como decía, la actividad física nos va a proporcionar el inicio de la producción de hormonas positivas, hormonas que nos hacen sentir bien, feliz, y también nos va a prevenir de padecer o de que nos diagnostiquen con algún tipo de enfermedad. El sobrepeso y la obesidad provocan una inflamación a nivel de nuestro sistema cardiovascular, que genera malformaciones a nivel celular y empiezan a aparecer diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, las personas diabéticas, cuando no se cuidan, el exceso de azúcar en sangre, el exceso de energía en sangre, provoca que dañe el riñón y empieza a haber una insuficiencia renal aguda, crónica y finalmente diálisis. ¿Qué provoca la obesidad también? Hay problemas a nivel articular. Hay una inflamación en las articulaciones por el exceso de peso. Aparecen las enfermedades crónicas como es la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia, que es netamente que nuestras arterias, específicamente nuestras arterias coronarias, se empiezan a llenar o a completar de grasa. Entonces, la emoción, o sea, sentirnos mal, sentirnos con ansiedad, con depresión, vamos a comer más, vamos a comer alimentos que son altamente calóricos, energéticos, nos va a provocar un sobrepeso, una obesidad, y eso no es todo, sino que esa obesidad nos va a desencadenar en estos inconvenientes que les estoy presentando, problemas renales, articulares, a nivel sistémico, hipertensión, diabetes. Entonces, que nos importa tratar el inicio de todo el problema, claro que nos importa. O sea, la parte yo lo puedo decir del alma, lo de la conciencia de uno, puede desencadenar un mal sentir, puede desencadenar en problemas físicos y biológicos. Entonces, el objetivo que yo pude tomar como resultado de toda mi experiencia a nivel de atención primaria, en hospital también que trabajé en el Gustavo Frique, y en nutrición deportiva, es que tenemos que incentivar la actividad física. ¿Por qué? Porque tenemos que incentivar el crecimiento muscular, ¿ya? ¿Por qué es tan importante la masa muscular, los músculos? Bueno, esta es la parte más pequeña del músculo, que se llama fibra muscular. Es como un lápiz, y muchos lápices forman un músculo. ¿Por qué? Porque el músculo tiene motores que se llaman, como ustedes pueden ver en la parte de abajito, que se llama mitocondria. Esa mitocondria es el motor de la célula, de la fibra muscular. Y ese motor funciona con dos tipos de energía, con grasa y con azúcar de la sangre. Por consiguiente, si nosotros hacemos actividad física,
empieza a aumentar la cantidad de motores, aumentar la cantidad de mitocondrias en la fibra muscular, en la célula muscular. Empieza a haber un aumento del consumo de grasa y un aumento del consumo de azúcar de la sangre. Y podemos solucionar, por ejemplo, el problema de obesidad o malnutrición por exceso. Nuestro cuerpo está compuesto por músculo, grasa y hueso. Cuando hay problemas a nivel psicológico, cuando hay problemas de ansiedad, cuando hay problemas de depresión, lo que aumenta es la grasa corporal. Ya no vamos a tener 11 kilos, sino que podemos llegar hasta 20 kilos de grasa y eso nos va a provocar las consecuencias que le había hablado anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como nutricionistas vemos y analizamos el porcentaje de grasa corporal y de masa muscular de la persona frente a una edad y un género y también la estatura. Esa cinta es para medir la circunferencia, por ejemplo la circunferencia abdominal, que sobre 88 en mujer y sobre 102 centímetros en hombre hay un mayor aumento de la probabilidad cardiovascular. Por eso es tan importante el deporte o la actividad física, porque una persona inactiva va a tener poca musculatura, va a tener pocos motores, va a ocupar poca grasa, va a ocupar poco azúcar, y lo que coma, y va a ser un exceso de comida, se va a acumular a nivel de tejido adiposo o de grasa corporal. Entonces, no es que los carbohidratos sean malos, que el pan sea malo, el plátano sea malo. Nosotros tenemos que mirar a estos alimentos como energía. Y esa energía es disponible bajo cierto objetivo de la persona. ¿Ya? Y esto, bueno, estos carbohidratos o esta glucosa en sangre que se transforma en energía y estos ácidos grasos, que es la grasa que uno tiene en el cuerpo, lo ocupa como fuente de energía en la fibra muscular o la masa muscular. Entonces, uno de los objetivos que trato de identificar junto con el paciente, junto con la persona, es que tiene que aumentar la masa muscular, tiene que aumentar la fibra muscular. Es la única manera, por ejemplo, de combatir la malnutrición por exceso. Por ejemplo, la persona que está con estrés, la persona que está con depresión, la persona que está pasando por un mal momento, un factor fundamental en el crecimiento muscular es el entrenamiento, es la actividad física. El primer factor de crecimiento muscular. Entonces, uno nos va a servir para estar más motivado, estar en un estado de conciencia y de felicidad más adaptado al momento. Y por eso yo lo recalco tanto en la actividad física. Y algo que a nivel de país tenemos un sedentarismo bastante alto. El segundo factor para construir muscular es una hormona que se llama insulina, y esta insulina es producida por los carbohidratos. El plátano es espectacular, es súper bueno para, por ejemplo, cuando nosotros queremos construir músculo, aparte del entrenamiento, necesitamos estimular esta hormona para que dé inicio al crecimiento del músculo. El tercer factor es el material de construcción del músculo. Y ese material de construcción se llama proteína. Y la mejor proteína que hay en los alimentos es la proteína de la leche y la proteína del huevo. Netamente, ¿por qué? Porque tenemos en la proteína de la leche y la proteína del huevo 3 ladrillos importantes que se llaman leucina, isoleucina y valina. Esos se llaman BCA. O aminoácidos ramificados. Este material de construcción es el mejor material de construcción que hay del músculo. Entonces, por eso es tan importante que la persona consuma lácteos, obviamente que sean descremados, y si hay problemas a nivel gástrico por la lactosa, sin lactosa. Es el principal material de construcción del músculo. Y los lácteos, por ejemplo, 300 cc de leche tiene 11 gramos. Tendríamos que tomar
medio litro de leche recién para que hubiese una construcción adecuada del músculo. Pero, por ejemplo, hay suplementos, que es la proteína de suero de leche, que ya tiene 25 gramos de proteína y es la indicado, por ejemplo, para después de entrenamiento, que es donde se produce el periodo de crecimiento muscular o anabolismo muscular que se llama. El cuarto factor, mantener una normoglicemia, o sea, una energía estable en la sangre durante el día. Cuando las personas no comen en más de 3 horas, sus niveles de azúcar en sangre, de glucosa en sangre bajan, disminuyen, y eso nos provoca o nos genera la producción de adrenalina, por ejemplo, o noradrenalina, que son hormonas que nos van a mantener más atentos o más en estado de ansiedad. Entonces, por eso es tan importante comer cada 4 horas y no saltarse los tiempos de comida. Uno, porque nos va a afectar a nivel emocional. Lo segundo, porque cuando de la tercera a la cuarta hora y si no comemos, el cuerpo empieza a utilizar como fuente de energía el músculo. El músculo se degrada. Y nosotros lo que queremos es mantener o aumentar la masa muscular, por todos los beneficios que tiene. El otro factor es poder dormir 8 horas diarias. Es fundamental que la persona pueda dormir 8 horas diarias y que produzca esta otra hormona, ¿cierto? Que es la hormona del crecimiento y reparación, la GH, que solamente se produce cuando las personas están durmiendo. Y esta GH da inicio a la construcción y reparación del cuerpo, inclusive el crecimiento. Nosotros crecemos cuando dormimos, o sea, en el periodo de adolescencia. Pero en el periodo de 25 años hacia arriba, reparamos con esta hormona. Esta hormona es la que inicia la reparación de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante dormir 8 horas diarias. La hormona del crecimiento. Bueno, entonces para crear músculo, para aumentar la musculatura, se requieren estos factores. El estímulo neuromuscular, que es la actividad física, el material de construcción, que es la proteína, leche, activar la hormona insulina, que en este caso sería los carbohidratos, el mejor que hay es el plátano, y los tiempos de comida, comer cada 3, 4, máximo cada 4 horas, y activar la hormona del crecimiento GH, que es el dormir, el buen descanso. Entonces, todo va relacionado con realizar actividad física. Si realizar actividad física nos va a promocionar un descanso mucho mejor, nos va a regular lo que es estas hormonas del estrés, ¿cierto? Nos va a producir apetito, y frente a ese apetito nosotros vamos a tener una alimentación consciente, o sea, voy a saber qué elegir para ese momento. Entonces, por eso es tan importante para mantener bienestar, realizar actividad física, al menos 3 veces a la semana y mayor a 150 minutos a la semana. ¿Por qué? Acá está. Porque cuando hace actividad física se produce esta hormona endorfina. Esta hormona endorfina, hay una sinapsia a nivel neuronal y provoca felicidad. Bueno, también hay colaciones antes, durante y después del entrenamiento. Otro momento donde uno puede decidir en la alimentación consciente. O sea, necesito hacer actividad física, necesito energía rápida disponible. Y esa energía rápida disponible depende de la digestibilidad, como decía anteriormente, de que se digiera rápidamente en el estómago, en el intestino se utilice rápidamente. Y ahí hay ciertos alimentos. Y ojo, no todo el azúcar no va a ser siempre mala. El azúcar es malo si tú no haces deporte. Pero si tú vas a hacer deporte, un problema que comas mermelada con azúcar, las barritas de cereal, estos geles de energía que también son pura azúcar. ¿Por qué? Porque necesitas energía rápida, disponible para poder ser utilizada. Entonces, por eso es alimentación consciente, por ejemplo, en el deporte, porque en este momento, o sea, antes de hacer actividad física, requiero ciertos alimentos, y esos alimentos se tienen que
digerir más rápido, absorber más rápido, utilizar más rápido. Entonces, aquí no me serviría, por ejemplo, antes de hacer deporte, el pollo o el pavo o la carne, porque se digieren más lento, no son energía. Entonces, por eso es tan importante saber en qué momento consumir estos alimentos que son altos en azúcar. La colación durante el entrenamiento, aquí también tenemos las mismas condiciones que se digieran y se utilizan rápidamente, y la colación después del entrenamiento, que es donde se produce la construcción del músculo, específicamente la construcción del músculo. Y tenemos que consumir dos tipos de alimentos. El primero que sea de recuperación, el carbohidrato, por ejemplo el plátano, la de construcción, que es la proteína. Y esa tiene que cumplir factores, por ejemplo, que sea de alto nivel biológico. ¿Qué significa eso? Que tenga todos los ladrillos que son los aminoácidos principales para la construcción del músculo, que sea el mejor material de construcción de la musculatura. La digestibilidad, que sea rápido, o sea, proteína es carne, y la carne se digiere lento. Nosotros necesitamos después del entrenamiento una digestibilidad rápida. Y eso sería, por ejemplo, los lácteos. Y de absorción rápida, lo mismo. Ahí está. Los dos ejemplos. Lo otro importante, nosotros tenemos en nuestro cuerpo reservas de energía. Tenemos en el hígado alrededor de 400 calorías y en la musculatura 1200 calorías, que las podemos rellenar estas reservas de energía a través de los carbohidratos, esos que ven ahí. Cuando nosotros hacemos algún tipo de restricción calórica y se acaban y por ejemplo el objetivo es disminuir la grasa corporal, se acaba esta energía, recién empiezan a ocupar la grasa como fuente de energía cuando se acaba la energía del hígado y la energía del músculo. Respecto al agua, solamente estos productos los recomiendo cuando uno realiza actividad física, por la cantidad de azúcar y electrolitos que tiene, y netamente lo que hacen es rehidratar la célula, o sea, una célula que está deshidratada, pasarle a una célula hidratada y que funcione de mejor manera, que aumente su eficiencia en la actividad física. Si no hace actividad física, lo único que puedo recomendar es agua. ¿Y cuánto es el consumo de agua? Lo ideal son 8 vasos de agua diario, para consumirlo durante el día y no todo de una vez. ¿Cómo uno puede saber si está bien o mal hidratado? En la orina. La primera orina del día siempre tiene que salir amarillo claro y sin olor fuerte. Si sale amarillo claro y sin olor fuerte, porque se está hidratando bien. Si sale amarillo oscuro o con olor fuerte, es porque le falta consumir agua. Entonces, los alimentos en beneficio de nuestra salud, ¿hay alimentos buenos y alimentos malos? No, no hay alimentos buenos y alimentos malos, porque fácilmente ese alimento donde aparece la dona, si es consumido antes de hacer actividad física, lo vamos a utilizar. El tema está en que si comemos esa dona, netamente para sentirnos mejor, bien, para secretar, producir esta endorfina, que es la hormona de la felicidad, y me quedo acostado viendo tele. Ahí se me va a provocar un mal. Pero si esta dona es consumida antes de actividad física o después de actividad física, porque sigo ocupando calorías, ningún problema. Entonces es saber en qué momento consumir estos alimentos. Y estas son las diferentes hormonas de la felicidad. La epinefrina, la dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina y la melatonina. Ojo, y estas hormonas de que nos provocan satisfacción, bienestar, felicidad, amor, la hormona del sueño, también la melatonina, estas hormonas se tienen que construir de alguna forma. Como el músculo se construye la proteína, que la leche es la mejor y el huevo, ¿cierto? Estas hormonas se construyen a través de ciertos alimentos, ¿ya? Y esos alimentos son específicamente, por ejemplo, los que ustedes ven acá. Entonces, hay veces que uno está con depresión o pasa por estos periodos, pero puede ser, no hay que sea así siempre, sino que puede haber la opción de que falte materia de construcción para crear esta hormona, para que nos sintamos mejor.
Entonces, también, bueno, no es que las carnes rojas sean malas, inclusive las carnes rojas se recomiendan máximo 2 veces a la semana, que sean magras, bajas en grasa, netamente, ¿por qué? Porque las carnes rojas nos va a aportar hierro y también nos va a aportar proteína. El hierro es para la producción en material de construcción de la sangre. Por ejemplo, cuando la mujer tiene su periodo menstrual, pierde sangre. ¿Qué significa que pierda sangre? Pierde capacidad de transporte de oxígeno, porque la sangre tiene un glóbulo rojo y ese glóbulo rojo transporta oxígeno a todo el cuerpo, y cuando hay una disminución del glóbulo rojo, hay menos oxigenación hacia la cabeza, por eso andan más cansadas, más pálidas. Entonces, sí. Está vendiendo. Entonces, vitamina B12, que también es material de construcción del glóbulo rojo, y nos aporta proteína, pero de digestibilidad baja, o sea que demora mucho en que se convierta en proteína para ocuparla como fuente de material de construcción. Por eso es el momento de saber decidir cuándo voy a comer estos alimentos. Bueno, el tema de los demás alimentos está de más decir que nos van a provocar algún daño, ¿cierto? Si es consumido de vez en cuando en vez ningún problema, pero ya si se vuelve por ejemplo, el alcohol para solucionar problemas, ¿cierto? O para olvidar problemas, ya el alcohol lo que produce es una inflamación a nivel de cerebral. El cerebro se hincha y empiezan a haber consecuencias bastante graves, patologías desde enfermedades mentales, ¿cierto? Y enfermedades hepáticas, como es la cirrosis. Aquí están los beneficios de la carne. No todo es malo, todo es bueno. Si comemos más de 2 veces carne roja, nos va a provocar un daño, sí, nos va a provocar un daño, un estreñimiento, nos va a provocar estreñimiento. Pero por eso lo justo y necesario, y máximo 2 veces a la semana, no más que eso. Lo que es el cortisol es cuando la persona cuando está estresada, cuando no hay ánimo, cuando pasa por un problema, también hay un desequilibrio hormonal. Entonces, se produce mayor cantidad de cortisol que esta hormona y nos va a provocar consecuencias a nivel psicológico y físico. Y este cortisol, ¿cuándo se produce? Cuando tenemos obesidad. La obesidad es causante de la depresión. Y la única manera que las personas encuentran para combatir esa depresión es comer azúcar, y ese azúcar nos va a provocar un bienestar momentáneo. Y es un círculo vicioso. Esa sería la presentación. Si tienen alguna duda, pregunta, quedo atento. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Está hartas cosas que anoté, hartos datitos para ver de nuevo la presentación después. Mira, sí, tengo preguntas, tengo varias acá anotadas y acá en el chat te voy a comentar algunas cosas también que nos dijeron. Bueno, de partida, una de las preguntas que es importante, como para comenzar, el tema del ayuno que está muy recomendado, que hay gente que ayuna 14 a 16 horas, pues sí es recomendable para algunas personas porque otras no. Obviamente que aquí está todo el tema de la contextura de la persona o de no sé, de la alimentación que ha tenido de siempre. El tema de los ayunos que es muy famoso en dietas, por ejemplo, de Ayurveda. Le entiendo completamente la pregunta. Sí. Le entiendo completamente. Y la respondo enseguida. Hay que mirarlo en la parte fisiológica. Siempre hay consecuencias, hay pros y hay contras. Y el ayuno, sin ningún problema hacerlo un día a la semana, como lo hacen ciertas religiones, ¿cierto? Hay ayuno para limpiar el organismo, pura agua, consumen pura agua, se hidratan bastante. Ese es el grado de conciencia que yo voy a utilizar esta técnica del ayuno. Pero si yo lo hago todos los días el ayuno, me va a perjudicar. ¿Por qué me va a perjudicar? Porque ayunar significa que nosotros igual ocupamos energía, ¿ya? Nosotros en la sangre tenemos una cierta cantidad de energía, que esa cantidad de energía se agota a la tercera hora sin comer nada. Se agota. Y eso se llama hipoglicemia, o baja de azúcar en la sangre, o baja de energía en la sangre.
Luego el cuerpo de igual manera requiere energía, y después de la tercera hora pasa a la cuarta, a la quinta, y empieza a ocupar como fuente de energía el glucógeno hepático. Eso es glucosa o azúcar o energía guardada en el hígado. Pero hay como 400 calorías, nada más. Cuando se acaba el glucógeno hepático, empezamos a ocupar el glucógeno muscular, que hay alrededor de 1200 calorías. ¿Ya? Y eso se va ocupando durante el día. Ya a las 10 horas de ayuno, terminamos de ocupar el glucógeno, la glicemia, el glucógeno hepático, el glucógeno muscular, y el cuerpo de alguna parte tiene que sacar energía. De la grasa no lo va a sacar. A eso hay que olvidarse. El ayuno no le sirve para eso. La grasa, la única manera de poder ser utilizada la grasa es a través de la fibra muscular, de esa mitocondria que es el motor. Bueno, volviendo al ayuno. El cuerpo requiere energía, y esa energía se va a sacar de la masa muscular. O sea, la masa muscular se va a degradar, se va a catabolizar, se va a convertir en energía. O sea, la masa muscular se achica, perdemos musculatura. ¿Ya? La grasa se puede ocupar como último recurso, pero es muy difícil de utilizarla, porque se requieren muchos procesos para obtener energía nuevamente. Entonces, el ayuno, si queremos disminuir grasa corporal, el ayuno es terrible. Es lo peor que puede hacer la persona para disminuir grasa corporal. No solamente la forma estética, ojo ahí, no lo veamos como forma estética, sino como de salud. El tener mayor cantidad de grasa corporal nos provoca diabetes, hipertensión, dislipidemia, problemas de tiroides, problemas renales, etcétera. Inclusive desorientación, descoordinación, falta de sueño. No, el exceso de grasa significa que empezamos a producir cortisol, y el cortisol es terrible para nuestro organismo. Entonces no lo veamos de una forma estética, sino que lo veamos de una forma de estilo de vida y salud. ¿Ya? Igual que uno tiene que tener un estado de conciencia estable, o estar en su mejor sintonía, el cuerpo también es lo mismo. ¿Ya? Entonces, el ayuno, si lo vamos a hacer una vez a la semana, ni un problema. Pero si lo vamos a hacer día por medio o todos los días, es sacrificar nuestra musculatura, y nosotros siempre queremos mantener o aumentar la musculatura, porque es un factor protector de todo. Ya. Por un tema de, como tú dijiste al principio, como de limpieza, depuración, de detox, se recomienda, como tú decías, no más de una vez a la semana. Bueno, dependiendo, por ejemplo, tú hablas de musculatura, pero ¿qué pasa un ayuno para una persona de 65 años hacia arriba? ¿Se recomienda ahí o depende de cómo se alimenta la persona también? Más que de edad, no edad, es cómo está esa persona a nivel fisiológico, cómo está de enfermedad. Si tiene alguna enfermedad, no se recomienda para nada. O sea, una descompensación si la persona tiene diabetes, va a tener una descompensación. Si la persona se tiene que inyectar insulina, e insulina dependiente, y hace ayuno, si inyecta insulina, adiós. O sea, es a negro, se desmaya, así, porque no hay energía en la sangre. Ya, pero una persona sana, lo que más ocupa, según también una persona sana, si voy a dar una prueba, el cerebro, la principal energía es el carbohidrato. O sea, si voy a dar una prueba, si voy a conducir con ayuno, hay grandes posibilidades de tener un accidente. Por eso es alimentación consciente. O sea, si voy a estar estiradito para atrás en la cama viendo tele, ningún problema, ayune. Ya, pero si necesito hacer algo, necesito pensar, jamás voy a recomendar el ayuno, porque el cerebro lo que ocupa es la glucosa como fuente de energía. Las neuronas son células, y esas células, la principal fuente de energía que tienen, y la única fuente de energía es el azúcar, es la glucosa, y el ayuno me está quitando. Nuestro cuerpo tiene que seguir funcionando. Sí. Sí, mira, acá un comentario dice, hay premio Nobel con el ayuno intermitente y cada vez se descubren más beneficios. Lo que pasa es que la gente piensa que el ayuno intermitente es comer menos calorías, pero la verdad es que tiene que comer todas las calorías que usa o gasta y que necesita dentro de una ventana menor del tiempo. También hay gente que le sienta mal comer cada 4 horas, se obliga porque le dijeron que hacía bien y al final va mucho en estudiar del tipo de cuerpo de la persona, porque no a todos les sirve lo mismo. También la proteína
la proteína vegetal bien consumida y con estudio es súper buena y deportistas de alto rendimiento lo están usando. Al final es interesante también toda la parte emocional detrás de cada enfermedad, las carencias o dolores que se desencadenan en diferentes problemas o desórdenes. Aquí sí, pues acá como eso es lo que decías tú de comer cada 4 horas, no es para todos porque depende de la actividad física que haces. No es tan así como regla, te sirvió a ti, me sirve a mí. Exactamente. Por eso yo siempre digo, es la ocasión, es la oportunidad, es en qué momento de la vida yo estoy. Si el tema es que, claro, pueden tener muchos estudios, obviamente el ayuno intermitente, muchos beneficios, pero si yo soy deportista, y como decía que la proteína vegetal, alguien decía ahí que la proteína vegetal es igual que la proteína animal, eso es falso, totalmente no es cierto. La proteína animal, la proteína de suero de leche, tiene 3 aminoácidos que son los fundamentales en el crecimiento del músculo, que es la leucina, la isoleucina y la valina. Esos 3 aminoácidos, y de esos 3 aminoácidos hacen las proteínas de esto, lo pueden proteín. Esos 3 aminoácidos son los ladrillos principales de la masa muscular. La proteína vegetal no lo tiene, no tiene los BCAA. Entonces, no es que sea... Hay deportistas que, claro, son vegetarianos, son veganos y no consumen ningún tipo de proteína animal, pero se suplementan con BCAA. Y esos BCAA salen de la leche. Y la leche sale del lácteo, de la leche. Entonces, sí se suplementan. Eh, ¿Cuál es el problema o el inconveniente que puede tener la persona vegana? Que la masa no va a ser eficiente en construir masa muscular, y lo otro, que va a estar más propenso a la ruptura de las fibras musculares. Si pueden ser veganos, ningún problema, pero ¿qué queremos nosotros? Queremos ser más eficientes, por ejemplo, en el deporte, queremos ser más eficientes en la construcción de la masa muscular. Si la persona es súper bueno ser vegano, a todo esto, ¿por qué? Porque disminuye los niveles de acidez en sangre. ¿Y eso qué significa acidez en sangre? Que hay menos probabilidad de tener cáncer, ¿ya? Hay menos probabilidad de tener enfermedades inflamatorias. Es espectacular la alimentación vegana, ¿ya? Pero para un deportista no es recomendado. ¿Por qué? Porque no llegamos a los requerimientos de proteína, por ejemplo, que requiere un deportista de alto rendimiento, requiere una mayor masa muscular. Por eso es la persona, la ocasión, el objetivo, ya el objetivo. Nadie dice que ser vegano sea malo, al contrario, ser vegano nos va a aumentar la calidad de vida, nos va a aumentar la expectativa de vida, vamos a tener menos probabilidad de cáncer, por ejemplo. Pero para un deportista no me sirve. Para una persona que tenga diabetes, también es más complicado, es súper complicado porque, como digo, en el CEFAM, en el diario vivir, en las personas, los adultos mayores que tengan diabetes, que requieren que sus niveles de azúcar en sangre sea estable, una de las maneras que sea estable es producir, construir masa muscular. eh, el adulto mayor no va a consumir 3-4 veces al día legumbre o este tipo de proteínas. Le dan la bebida láctea en el consultorio, en el CEFAM, y la bebida láctea es de leche. Entonces, y es proteína animal. ¿Y por qué le dan ese tipo de proteína animal? Porque es más fácil construir músculo y ese músculo va a mantener más estable los niveles de azúcar en sangre y la diabetes no se va a descompensar. Entonces, por eso es el contexto. Eso es, el contexto, el tema de ser vegano, no ser vegano. Por ejemplo, Yo en un tiempo cuando tuve el linfoma, que es un tipo de cáncer, estuve consumiendo proteína vegetal, solo proteína vegetal, y quedé sin músculo. Estuve consumiendo casi un año proteína vegetal, cero proteína animal. ¿Para qué? Para bajar los niveles de acidificación en sangre. Pero la musculatura se me fue. ¿Ya? Sí me sentí mejor, sí hubo un efecto positivo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque necesitaba bajar los niveles de acidez en sangre, pero era un contexto. ¿Y cuál era la otra pregunta? Comer cada 4 horas. Claramente, hay personas que, claro, pueden comer 1, 2, 3 veces al día más, o hay personas que tienen que comer cada 2 horas.
las personas diabéticas tienen que comer cada 3 horas sí o sí. ¿Por qué? Porque está evidenciado que los niveles de azúcar en sangre, glicemia en sangre, empiezan a bajar. ¿Y qué pasa si baja una hipoglicemia, una persona diabética se da negro, se desmaya? Por eso el contexto, siempre el contexto hay que mirar, no que sea mejor o peor comer cada 4 horas, sino que a nivel de evidencia científica que los niveles de azúcar en sangre bajan, y si bajan mucho, provoca hipoglicemia, y la persona le da una ansiedad, que quiere comer, pero claro, es según la persona igual. Hay personas que están acostumbradas a comer 2 veces al día. Sí, otra pregunta para sumar eso de la leche. Por ejemplo, dicen que las personas mayores no se les recomienda tomar leche de vaca, ¿ya? ¿Por qué es así? ¿Es así categórico o depende también? También depende del contexto. Miremos el contexto de la población chilena, adulto mayor, pensiones bajas. Y en el CEFAM le regalan la bebida láctea, que está hecha de leche. Se la regalan. Eso es 2 kilos. Esos 2 kilos le van a durar 2 semanas por lo menos. Esa es una buena proteína, excelente proteína. Ojalá que sea sin lactosa, en mediana lactosa. O sea, por lo menos las políticas públicas se han preocupado de entregar algo de alimento que sea efectivo. Efectividad, se llama la palabra técnica, efectividad. Que cumpla el objetivo esa proteína, esa proteína. Que le puede provocar daño la leche o la bebida láctea o la proteína animal. Claro, la proteína, como les decía, la proteína animal aumenta los grados de inflamación en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si aumenta los grados de inflamación? Si tengo un problema en la articulación, si tengo un problema de cáncer, me va a agravar lo que tengo, pero si estoy sano, no hay problema. O sea, ocupemos una excelente proteína que tiene todos los aminoácidos disponibles, por eso el contexto, claro. Aquí estaba tratando de silenciar. Otra pregunta más que tengo acá es, bueno, acá hay una que hicieron recién en el chat. Nicole nos pregunta, yo sufro de obesidad porque tengo hipotiroidismo y una nutricionista me dijo que debía comer cuando tuviera hambre. O sea, ahí también es como dentro del contexto que dices tú. Claro, bueno, ahí nunca me ha gustado discrepar con las opiniones de mis colegas, pero nosotros siempre tenemos que dar una opinión basada en ciencia. Y la ciencia indica que si come cuando le da hambre, puede comer cada 2 horas, cada 1 hora, o puede comer cada 6 horas, y las 2 maneras le va a afectar. Si come cada 1 hora, los niveles de glicemia en sangre aumentan, se no ocupa esa energía, se transforma en grasa y sigue aumentando de peso. Si no come cada 4 horas, cada 3 horas, no hay construcción del músculo. El músculo se degrada y la única forma que ella pueda bajar la grasa corporal es que aumente la masa muscular. ¿Por qué? Porque la masa muscular tiene estos motores que se llaman mitocondria, y estos motores ocupan como fuente de energía la grasa, el ácido graso y la glucosa, que es el azúcar de la sangre. Cuando nosotros hacemos actividad física, cuando nosotros comemos proteína animal, leche, quesillo, cuando comemos esa buena fuente de proteína, esa fibra muscular ya no va a ser una, van a ser 2. Y en esas 2 no va a haber un motor, va a haber 2 motores acá y 2 motores acá. Y va a ocupar mayor cantidad de grasa, va a ocupar mayor cantidad de azúcar en la sangre, y la persona va a adelgazar correctamente. En toda si la persona no solamente tiene obesidad, porque ya si tiene diabetes, hipertensión, entonces es otro tratamiento con la alimentación. Pero es necesario que siempre se realice una opinión en base a ciencia, ¿ya? Yeah. En base a hechos y que estén replicados en el tiempo, con estudios. Entonces, esa es la forma correcta a nivel fisiológico de cómo bajar la grasa, esa es la forma correcta de cómo tener un mejor estado de salud. Hay también otra pregunta que dice, ¿por qué hay gente que acumula grasa o solamente en los brazos, o solamente en el abdomen, o solamente las nalgas? Que de hecho también culturalmente se ve distinto. Sí. ¿Se puede trabajar
así como puntual, una nutrición para, porque a veces no necesitáis bajar Se de aquí, entiende, sino que es por otro sí, lado, ¿cachai? se entiende la pregunta, se entiende. Lamentablemente no. ¿Ya? Nosotros tenemos dos tipos de obesidad, una androide y otra ginecoide. La androide es la acumulación de grasa a nivel abdominal, y esa la tenemos los hombres. Y la ginecoide la tienen las mujeres y acumulan grasa a nivel de cadera. Ya cuando la mujer está más gordita, con más malnutrición por exceso, aparte de la cadera, empieza a acumular grasa a nivel abdominal y a nivel de brazo, especialmente acá en el tríceps. Pero ojo, ¿por qué la mujer puede acumular mayor cantidad de grasa y distribuirla de mejor manera? Netamente por la lactancia materna. La leche materna sale de la grasa. Entonces, la mujer está hecha, está construida para almacenar proporcionalmente la grasa. El hombre, al contrario, el hombre almacena grasa en la guata, en el estómago, y al almacenar mayor cantidad de grasa en el estómago está más propenso a un accidente cardiovascular o cerebrovascular. En cambio, la mujer está más protegida cuando almacena grasa. Y frente a esa pregunta que me decía si puede bajar grasa de alguna parte, lamentablemente no. El cuerpo empieza a sacar grasa de todo, o sea, nuestro, nuestro, la fibra muscular, estos motores mitocondrias utilizan ácidos grasos, pero de todo el cuerpo. No solamente, si yo hago ejercicio solamente en el tríceps, con tríceps voy a adelgazar esta parte, no. Se me va a formar más un músculo, ¿ya? Y en la formación del músculo de igual manera va a quedar grasa, pero cuando nosotros hacemos ejercicio por un tiempo determinado, empezamos a crear masa muscular de todo nuestro cuerpo. Y esa masa muscular empieza a ocupar grasa como fuente de energía y ahí empieza a desaparecer la grasa. Pero hacer puros abdominales para bajar la grasa del abdomen Claro. no resulta. Ya, eso para responder. Aquí también hay una pregunta para los niños, los adolescentes, también los universitarios que dice, ¿puedo alimentarme con cierta dieta, como tú dijiste que había que ser focalizado, si estoy en la semana de exámenes? Así, ¿puedo yo académicamente rendir mejor si me alimento de cierta Sí, forma, pero por totalmente. ese periodo nomás? ¿Sí? To- ¿Están o así? sea, ojalá que se pueda replicar a través del tiempo. ¿Por qué? Ya, Porque el cerebro funciona con hormonas y esas hormonas están hechas de grasa buena, grasa vegetal. Entonces, las conexiones neuromusculares y neuronales, que es cómo funciona nuestro cerebro, esas conexiones de neurona a neurona, ese puente que hay, está hecho con un material de construcción. Y ese material de construcción, por ejemplo, es el omega 3. Por ejemplo, el aceite de oliva. Por ejemplo, también hay grasa muy buena que es el de los pescados, el atún, el jurel, el salmón, que son grasas buenas y que es material de construcción neuromuscular y de neurotransmisores. Entonces, eh, eh, y también esas grasas del pescado son protectores cardiovasculares. Entonces, por ahí, por eso yo digo, el vegetariano no hay ningún problema, el vegetariano puede comer algo de pescado, pero el vegano que no come nada, sí tendría que suplementar, por ejemplo, con omega 3. ¿Por qué? Porque, como digo, la conexión neuromuscular y neuronal, esa conexión está hecha de grasa buena, sí, pero está hecha de grasa. Entonces, claramente, si la persona no consume los ácidos grasos de los pescados, la palta, el aceite, los frutos secos, la almendra, maní, nuez, ¿cierto? Traen grasa buena y esa grasa buena es específica de la construcción de nuestro cerebro. ya, eso es un buen punto. Y pues, bueno, también por lo que me decías tú, bueno, hay como un, no sé si un mito, no sé si real, por ejemplo, tómate un vasito de leche o un vasito de agua antes de dormir y vas a dormir bien. Es tan así porque se supone que el estómago tiene que estar descansado. Entonces, ¿qué tan realidad es o también depende de la persona, de que los niños Ya, se no, tomen no, un no, vasito ahí de no, leche? no, 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 no. Eh, Ojalá que antes de dormir no se consuma ningún líquido, porque ese líquido va a ir al estómago, se va a reabsorber, va a pasar por nuestro sistema urinario y nos van a dar ganas de orinar. Y adiós sueño.
y se me costó quedarme dormido y me levanto a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a orinar, corto el sueño, corto las 8 horas que corresponde y la regeneración celular, la regeneración de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro se corta. Entonces, no, por ningún motivo. La última comida tiene que ser por lo menos 2 horas antes de irse a acostar, de ir a dormir. Y la última comida puede ser leche. Un problema que sea leche. La leche va a tener un buen material de construcción disponible en la noche para que funcione la GH, que es la hormona del crecimiento y reparación que se produce cuando uno está en un sueño, durmiendo, va a tener una buena fuente, un buen material para construir. Yeah. Ojo que son los 2 momentos del día, o los 2 momentos para construir musculatura después de entrenamiento y en la noche. Por eso tiene que haber una buena proteína en esos 2 tiempos del día. Pero si yo me como un plato de poroto o de lenteja en la noche, voy a pasar pésima noche. Es una proteína vegetal. Entonces, sí, es el contexto. Por eso siempre digo, es el contexto. Sí, sí, es verdad. Acá también hay otra pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, hay personas que, bueno, yo soy vegetariana, de hecho, sí que está dentro como de los ejemplos míos, vegetariana no vegana? ¿Y por qué unas personas, sobre todo en este tema espiritual, todo, que se exigen ser vegetarianos, no comer carne, pero andan debilitados? Y hay otras personas como yo, por ejemplo, que yo soy vegetariana hace mucho tiempo y nunca me ha afectado no comer carne, pero a otros quieren, pero no les da, no se debilitan, se sienten mal. ¿Y por qué se provoca eso tan así en algunas personas sí, otras personas no, que necesitan finalmente la carne? ¿Y qué pasa ahí? ¿Es cierto eso del mito de que tenemos ciertas cosas en la sangre y algunos son más carnívoros, otros no? ¿Están así o son mitos? Mira, la verdad son mitos. Ya netamente lo más probable es que tú cumplas con todos tus requerimientos alimentarios, nutricionales de vitaminas, minerales, proteínas, energía, los cubres, por eso andas bien. Pero si la persona es vegana, vegetariana, es un poquito más difícil llegar a esos requerimientos. ¿Y qué significa que no llegan a los requerimientos? Que no van a construir buenas redes neuronales, que no van a construir una buena masa muscular, que no van a construir glóbulos rojos de transporte de oxígeno. Entonces, las personas veganas, vegetarianas tienen que ser bastante disciplinados. Disciplinados. Sí. Si son disciplinados, espectacular, ningún problema, si son disciplinados, pero si no son disciplinados, ya ahí cambia el asunto. ¿Por qué? Porque van a faltar material de construcción. Si los alimentos tenemos que verlo como material de construcción, nada más. Son material de construcción y de utilización, que nuestro cuerpo lo requiere para construir, para generar y para vivir, que es la energía. Es lo mismo, por ejemplo, que, bueno, cuando tú decías material de construcción, sobre todo a nivel de los niños, o sea, a los niños con mayor razón tenemos que ver este tema de la pirámide alimentaria, de cumplir esos requisitos para los niños porque están construyendo su cuerpo diariamente. Exactamente, y por eso le recomiendan la cantidad de lácteos indicado, por eso le recomienda la cantidad de legumbre indicada, por eso le recomienda la cantidad de carbohidratos indicados. Entonces, para cierta edad, a medida que el cuerpo va aumentando, va creciendo, ¿cierto? Estamos primero en la lactancia materna, exclusiva, ojalá hasta el año, después empieza la alimentación complementaria, que empieza el almuerzo, la primera comida, después llega la cena, comida y cena, o sea, almuerzo y cena, ya y después la persona de los 2 años y medio hacia adelante tiene su desayuno, colación, almuerzo, etc. Entonces, es fundamental tener hábitos de alimentación. Como decía, nuestro cuerpo funciona, es una máquina, nuestro cuerpo funciona con energía, y si no hay energía disponible va a funcionar mal. Si no hay material de construcción o reparación disponible va a funcionar mal. Si la persona vegana o vegetariana, claro, puede serlo, ningún problema, inclusive va a traer muchos beneficios a su salud. Pero tiene que ser estructurada, tiene que ser una persona muy estructurada. ¿Para qué? Para que no le pase lo que me está diciendo a ciertas personas que andan con sueño, que andan cansadas, que andan desmotivadas. Sí, otra pregunta, bueno, típico esto como de la abuelita, que mientras más gordito, más sanito. Pero hay obesos, digamos, o personas que tienen más, digamos, son más gorditos. ¿Desnutridos están así? ¿Se asocia a eso o siempre son sanitos? Sí,
No, sí, siempre. Las personas obesas normalmente, o sea, las personas obesas no tienen una condición de salud buena. La persona obesa significa que tiene una acumulación de tejido adiposo o de grasa corporal y la grasa lo que provoca es un nivel de inflamación mayor en el cuerpo. ¿Qué significa mayor nivel de inflamación? Es un factor de riesgo de todas las enfermedades. O sea, no es que le vaya a causar la obesidad, porque, gordito sanito, no tengo ni enfermedad, es un factor de riesgo. Factor de riesgo, obesidad. Segundo, sedentaria. Tercero, no come verdura o fruta. Cuarto, come mucho azúcar. Entonces vamos sumando factores que van a desencadenar en diabetes, hipertensión, accidentes cardiovasculares, artritis, artrosis. Las enfermedades que se ocurran es por el aumento del grado de inflamación a nivel sanguíneo. El tabaco disminuye o sea, aumenta la acidificación. El alcohol aumenta la acidificación. El alcohol aumenta la inflamación y acidificación, entonces mata neuronas. Entonces por ahí hay que tener cuidado con el tema de la obesidad. Sí, bueno, acá vuelven a preguntar si de verdad entonces los niños sí que tienen que tomar leche y sí, pues, o sea, sí, los niños deben tomar leche, sí, totalmente. Porque están en crecimiento, es por lo que explicó Pablo del ladrillo que tiene que irse construyendo nosotros mismos. Un buen material de construcción del músculo. Sí, exactamente. Sí, es verdad. Sí, y por eso está establecido, si nosotros tenemos que seguir las indicaciones que dice el Ministerio de Salud. Mis colegas no se pueden escapar por las ramas. Lo que dice el Ministerio de Salud está establecido por estudios, está establecido por conocimiento de causa-efecto. Entonces, si a un niño le recomiendan, o sea, la lactancia materna exclusiva, ojalá hasta el año. ¿Por qué? Porque la lactancia materna exclusiva trae todas las vitaminas, minerales, trae todo lo que requiere un bebé para tener un buen crecimiento. Si tiene menos de un año, tiene mayor probabilidad de tener alguna enfermedad, de tener un déficit cognitivo. La lactancia materna es lo mejor que hay. Y eso lo promueve el Ministerio de Salud. Entonces, inclusive le dice a la embarazada, le dice, trate de dar leche lo que más pueda, lo que más se pueda. O sea, si puede llegar hasta los 2 años, ideal. O sea, no solamente con lactancia materna, con alimentación complementaria, pero lo que más se pueda dar. ¿Por qué? Porque la lactancia materna promueve el crecimiento cognitivo, la materia gris, y previene de enfermedades. Entonces, y eso está establecido como conocimiento. Si así es fácil, cada uno no se puede arrancar con los carros. Sí, verdad. La otra pregunta es, por ejemplo, algunos lo etiquetan como un gordo y flaco, pero a veces, por ejemplo, hay personas delgadas que comen, otros que son más gorditos que comen un poco y engordan. Que tienen metabolismo rápido. Sí, lento. Eso. Por ejemplo, hay personas que son delgadas y las critican. Son delgadas, pero se alimentan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Comen mucho. Sí. Primero va el factor genético. Lo primero es el factor genético. Si mis padres fueron obesos, lo más probable es que yo tenga el factor genético del gen ahorrador, que sea más propenso a ganar peso o ganar grasa corporal. Eso significa que nuestro sistema digestivo es más eficiente. O sea, lo que yo como lo asimilo, lo que yo como nuestro cuerpo lo digiere, lo absorbe y lo utiliza. Si no lo utiliza, lo guarda como reserva, como grasa. El flaco, dicen que come mucho y es muy flaco y no engorda nunca, es ineficiente. Su sistema gastrointestinal es ineficiente, por ende tiene que comer más para que se absorba lo que él requiere. Lo más probable es que ese flaco que come harto es bueno para ir al baño, va 2, 3, 4 veces a defecar. Entonces su sistema es ineficiente. ¿Cuál es el problema? Que a pasar el tiempo, el organismo se ralentece. Y ese flaco que comía y estaba acostumbrado a comer harto, esa comida empieza o esa energía se empieza a acumular y empieza a engordar. Pero tiene un factor, y el factor la edad. Ese flaco en algún momento se sigue comiendo así, el factor edad le juega en contra. Porque mientras más viejos nosotros somos, menos masa muscular tenemos. Nuestra musculatura se va achicando mientras más viejos somos. Mientras más edad tenemos, y todos vamos para allá, uno antes, otro después. Depende. Entonces, por ejemplo, sí, tienes razón, porque uno ve a los adolescentes que son flacos y comen, después uno los ve a los 20 y tantos, sí, porque ellos tienen actividad física,
Pero Claro, después está en ya, sí, crecimiento. pues, exacto, está en la etapa de crecimiento. Por eso depende del contexto, la edad, del entorno, etcétera. Claro, 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 claro. Pero ojo, y esos flacos que no engordan tienen mayor probabilidad de accidente cardiovascular y cerebrovascular por el exceso de azúcar en sangre que hay. Las pueden utilizar, inclusive dañan más el riñón. Entonces, no es que sea flaco sanito y gordo enfermito. Es la edad en que puede pasar, la edad juega bastante en contra. Entre mayor sea la persona, ese flaco lo más probable es que se convierta en gordo. Ya, ya, bueno, ver todo el tema, por eso hay que ir a hacerse como un chequeo también nutricional para saber si uno está bien y todo, y se siente bien, pues, sintiéndose bien, etcétera. Claro, claro, Sí, ordenarse, claro. A mí lo que más me llega es, bueno, en los deportistas llegar a un somatotipo ideal, a una composición corporal ideal frente al deporte, frente a la posición. O sea, una cantidad de masa muscular ideal para esa posición, para ese deporte, y una cantidad de grasa corporal ideal para ese deporte y posición. Y lo otro que me llega bastante, que lo veo en la atención primaria, que es los enfermos crónicos adultos mayores, de 60 años de arriba, 65, diabéticos. Entonces, el objetivo que ellos tienen es, el diabético, mantener la glicemia estable, aumentar la masa muscular para mantener esa glicemia estable, disminuir los niveles de acidificación de la sangre. Eh, entonces, claramente es las alternativas que uno puede tener como paciente. ya. Aquí nos vamos más al hueso, más emocional. Por ejemplo, que nosotros como comúnmente como adultos a veces para calmar al niño, para darle, está nervioso, llorando, lo que sea, le damos el chocolatito, el heladito, para calmarlo, ¿ya? Y eso a la Sí, larga puede crear, por a veces motivo, el origen puede ser incluso ancestral, desorden alimenticio, tanto bulimia como anorexia. Ahí, sobre todo en la parte adolescente, ahí cómo poder nosotros como papá acompañar a un niño que está pasando por esa etapa, porque ahora no sé si tú que estás más metido en esto, es tan así que ahora ya no es tan el adolescente, sino que ya el preadolescente que está pasando por estos sistemas de ansiedad, ya sea anorexia, bulimia, y que lo acompaña después por más tiempo. ya. Mira, no sé si hay una correlación entre darle dulce de chocolate a un bebé, a un niño, con la anorexia o la bulimia. Ya, No conozco esa correlación, pero sí lo que sé es que pasa lo mismo que una persona que está con depresión y come un chocolate o está triste, come un chocolate o come algo dulce y la depresión se va por el momento. ¿Por qué? Porque genera esta endorfina que son las hormonas de la felicidad. Cuando a un niño tú le das un chocolate, genera lo mismo y en mayor cantidad, entonces adiós, adiós llanto. Oye, estoy comiendo algo rico, inmediatamente el sabor, la interacción cerebro-paladar me agrada, o sea, genera una cantidad de hormonas exacerbantes. Entonces, el niño, claro, que va a calmar el llanto, la ansiedad o lo que tenga en ese momento con un chocolate, con un dulce, porque fisiológicamente lo va a crear al cerebro. Entonces, el tema de la anorexia y la bulimia y la adolescencia, chuta, eso ya escapa de mis conocimientos porque no soy experto en esa área. Entonces, una opinión que yo diese en esa patología o enfermedades a nivel cognitivo, ¿cierto? Sería una responsabilidad mía. ya, ya, perfecto. Sí, porque son más temas más que tienen que ver ya como a nivel ya psicológico, ya para ir tratando y acompañando eso. Claro, normalmente son algunos adolescentes que pueden haber llegado de la preadolescencia a la adolescencia con un grado de obesidad, los bullying en el colegio, se sienten mal y en vez de comer ya no comen y bajan de peso y llega la anorexia, empiezan, bueno, la anorexia no es lo mismo que la bulimia es que se induce en el vómito, mantienen un peso estable las personas que tienen bulimia, eh, pero la anorexia no comen y bajan de peso. Los bulímicos siempre son como un sobrepeso normal, por lo que he visto en el CEFAM, en el consultorio. Pero los anoréxicos ya es un poco más complicado porque dejan de comer restricción calórica y si no hay alimento y no hay material de construcción, queda la crema.
en el cuerpo. Sí. Acá, bueno, yo creo que es sugerencia, yo creo, más que pregunta, es para calmar la ansiedad, ¿sirve hacerse snack de frutas o vegetales? Sí, pues yo creo que Ya, sí, sí. No ya, sé si es pregunta o comentario. para calmar, sí, para calmar la ansiedad se recomiendan los lácteos. Los lácteos es lo que disminuye la ansiedad. Yogur, leche. Y ojalá que sea descremada, sin lactosa, para las personas que tienen intolerancia a la lactosa, pero para la ansiedad específicamente son los lácteos. Lo Ya, que es fruta, lo que es dulce, lo que es fruta, también la fruta es energía. Entonces va a potenciar la ansiedad. ¿Por qué? Porque me va a dar energía al cuerpo, me va a dar energía al cerebro, a nuestro cuerpo. Entonces, lo que calma la ansiedad en las personas, y eso está comprobado, son los lácteos. ya. Otra pregunta que adecuada a lo que es la leche. Personas ¿Mm? que sufren resfriado, alergia, que a nivel como de sistema Se respiratorio. entiende, sí, se entiende completamente la pregunta. Se dice No son que, recomendables los lácteos, no son exacto, recomendables. sí. No son recomendables. Por eso siempre yo digo, es la ocasión, es el Ah, contexto. ya, ya, Yo soy un fiel defensor de los lácteos, ¿no? Creo que y es la proteína mejor que hay, pero el contexto. Cuando yo tuve el linfoma, que es un tipo de cáncer, no consumí ningún lácteo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era mi objetivo? Disminuir los niveles de acidez en sangre. Los lácteos lo aumentan, levemente, pero lo aumentan. ¿Y qué significa que aumenten los niveles de acidez en sangre? Que aumenta la alergia y aumenta la inflamación a nivel de la vía respiratoria, en un resfriado. Entonces, claramente ningún problema. Cuando esté resfriado, no coma lácteo. Pero después sí. Y la alergia, chuta, la alergia es para toda la vida. Entonces, lo más probable es que pase de loratadina a levocitricina y hasta ahí llegue. Pero, lamentablemente, la alergia es genético y es ambiental. también, sí. Es ambiental y también a veces puede ser hasta emocional. Es verdad que hay, También, sí, también. hay La- también un tema también que has mencionado, harto, la hormona. Y es como no sé si cómo preguntarlo, pero es que hay gorditos que son hormonalmente gorditos y no necesariamente porque comen mucho, sino que hay eso, bueno, ya es una enfermedad que provoca un desorden hormonal y por eso eres más gordo. No sé si pasa, por ejemplo, con el lupus, qué sé yo, que puede ser, estoy tirando así como un Sí, ejemplo. sí, sí, o sea, claro, claro, ¿no? Si eso se llama metabolismo más bajo, más lento. Y claro, lo que comen lo absorben y como son más lentas las personas y no tienden a hacer actividad física, lo acumulan en grasa. Así de sencillo. Eh, Lamentablemente sí hay enfermedades así, pero son bajas, son poquísimas. La de los niños sobre todo, normalmente yo creo que el 99% de las veces es por una sobrealimentación, es por un aumento de cantidad de energía que le está dando al chico, a la niña. Eh, pero por enfermedades he visto re poco. Yo creo que he visto unos 5 casos en toda mi vida, en los 15 años que llevo en profesión, y no he visto un coaching, podría ser en un hospital, pero hasta por ahí. No. Pero claro, hay enfermedades y enfermedades hormonales más que nada, que disminuyen el metabolismo. ¿Qué significa eso? Que en vez de tener un motor Ferrari, voy a tener un motor de un ¿cómo se llama? De escarabajo. Es una comparación. Eh, y claro, por eso digo, la hormona juega un rol importante en el crecimiento, en el desarrollo, en la acumulación de la grasa, en el aumento de la masa muscular, en la producción de hormonas. Eh, eh, pero ahí ya entraríamos a, a, a ser más minucioso en lo que en la enfermedad que tenga la persona. Es súper clarito. El otro tema que tú has mencionado harto, la actividad física. Hay niños que, o ya adultos, que no somos mucho de actividad física, así como salir a trotar, ni no sé, esas cosas, así como que no somos de actividad física deportiva, pero actividad física también puede ser como salir a caminar, en vez de ir a comprar pan en auto, mejor ir caminando. Eso, con eso, bueno, depende del contexto también, como tú dices, es la actividad física. Un niño jugando
también, digamos, jugando, no sé, corriendo, jugando la pinta en los recreos, que hacen cosas en los colegios, ¿eso Claro, también claro. favorece? Según la edad, claro, a los niños siempre les va a favorecer estar jugando, interactuar con otras personas, con otros niños, niñas, ¿cierto? El jugar a la pinta o los diferentes juegos que siempre va a haber un beneficio a la salud. Siempre que se muevan, que camine, por ejemplo, un adulto mayor yo no le puedo decir que salga a trotar, sino que si camina el adulto mayor a paso tortuga, va a estar haciendo una actividad, va a haber un movimiento, va a haber un incentivo neuromuscular que se llama. Y así no va a perder masa muscular. ¿Ya? Se recomienda a los adultos mayores por lo menos caminar. ¿Ya? Pero si estamos hablando de una persona de 8 años hacia arriba, que está en crecimiento, la actividad física va a directa relación a cuál va a estar mi estado de salud. Si yo quiero que ese niño o esa niña tenga un buen estado de salud, eh, nos acogemos a lo que dice el Ministerio de Salud, la cantidad de tiempo y la cantidad de días a la semana. Y la actividad física se mide a través de la frecuencia cardíaca, o sea, si yo supero la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que late el corazón por minuto. Si la actividad física llega a un rango hacia arriba, de cantidad de veces, eso es efectivo. Pero el caminar es una frecuencia cardíaca más lenta, que no llega, no alcanza a nuestro objetivo, que la frecuencia cardíaca sea más fluida a través del tiempo. Por ejemplo, el trotar es que el corazón va a latir, va a aumentar la frecuencia cardíaca por mucho tiempo, por el tiempo que trote, y eso nos va a provocar un beneficio a nivel cardiovascular. Va a ser un protector cardiovascular, va a ser un protector a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque llega mayor irrigación de sangre y de oxígeno y de energía a nuestra cabeza, a nuestras células, y nuestras células pueden funcionar mejor. Si yo quiero aumentar la musculatura, en el caso de una persona diabética, no me sirve salir a trotar, requiero hacer ejercicios anaeróbicos con series y repeticiones y peso. Entonces, según el objetivo que tenga la persona, en el caso de los niños, el jugar es espectacular, pero si puede hacer bicicleta, con eso basta y sobra, ¿ya? Eh, pero después de los 8 años, sí, ojalá que siempre se puedan inscribir en algún club de algún deporte. ¿Por qué? Porque es un beneficio especialmente para la parte cardiovascular y cerebral. La persona que hace actividad física tiene un coeficiente intelectual más alto, y si es niño hacia arriba, puede llegar a, ejemplo, si no hizo actividad física llegó a 80, pero si hizo actividad física llega a 100, al máximo potencial de la parte cognitiva. Directamente porque hay mayor transporte de oxígeno y de energía y de nutrientes. Sí. Por ejemplo, hay niños acá que, también de otra pregunta que es, no son deportistas, pero son músicos y están todo el día tocando y música, y eso también usa digamos el tema, como tú decís, de la energía, también la usa, y por ende también necesita un tipo de alimentación distinto para toda esa energía que está todo el día practicando música, distintos instrumentos, que son más músicos que deportistas. Es que para el tema de la salud no tiene que ser deportista. Si Ujú. toda persona, sea músico o no músico, tiene que hacer una actividad física, aunque Ya. sea salir a caminar. Claro, el producir música va a estar sentado, y lo más que va a hacer va a mover los dedos y las manos. Ujú. Y eso no le va a provocar ningún beneficio a nivel cardiovascular, o no va a aumentar su masa muscular, pero sí va a haber, no sé, un crecimiento de inteligencia, por ejemplo, Sí. de conexión, ¿cierto? Pero no va a haber un beneficio a nivel de la masa muscular, no va Ya. a haber un beneficio a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque, como decía, tiene que llegar para que haya un beneficio a nivel cardiovascular y a nivel de masa muscular, tiene que sobrepasar los latidos por minuto. Y Ya. eso se logra con trote, con ejercicios de fuerza-potencia. Ya. Y no todo, o sea, no si yo hago ejercicio soy deportista, sino que soy una persona saludable, que es Ujú. diferente a ser deportista. Deportista es Ah, hacer actividad física 5 veces a la semana, 3 horas. Eso es sí, ser deportista. sí, po. Ya, Entrenar en la mañana y en la tarde, eso es ser ya, deportista. Pero lo ya, que nosotros nos referimos es una persona saludable. ya.
Perfecto. Otra pregunta que aquí también es un mito. Mi hijo no le gusta tomar desayuno en la mañana. Con suerte se toma una leche, se va al colegio y trato de darle lo más posible para que tome desayuno en el recreo. ¿Se perjudica eso? ¿Es mejor que lo tome apenas despierte? Porque hay niños que no toman. ¿Ahí es perjudicial o está bien que después, que cuando ya despierte, digamos, se tome el desayuno en el... De ahí viene el comentario o el dicho que la alimentación más importante del día es el desayuno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros del día anterior no comemos nada, pasan 8 horas sin comer, durmiendo, se agota la reserva de energía, no como a las 7 de la mañana que tengo todo el desayuno, no como 7, 8, 9, 10, son 3 horas que pierdo masa muscular, el crecimiento, no hay crecimiento en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo requiere energía. ¿Y de dónde saca energía? Del músculo. Y el crecimiento se detiene y se estanca. ¿Y cuál es otro problema clave? Que las 2 primeras horas de colegio, de estar en el aula, la capacidad cognitiva de atención es bajísima. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona con glucosa, con azúcar, funciona con energía. Si nosotros no tenemos energía, porque del día anterior que no comemos nada, nuestros niveles de azúcar o de energía en sangre están por el piso. Entonces nuestra capacidad de poner atención, de aprendizaje, disminuye al máximo. Entonces, esas 2 horas, esas 2 primeras horas no aprendió nada el chico. Y Bueno, si aquí, estuvo inquieto, si sí, hay una inquietud, sí, lo más probable es que se vaya a portar mal, que reaccione de una forma que no sea consciente. ya. Lo otro, el comer lento, ¿ya? Aquí que una niña dice que mi hija come lento. Eso la perjudica para la hora del almuerzo del colegio, porque te dan como 45, 50 Claro. minutos y no se come todo. Eso come lento, más que nada yo le digo que come lento porque tiene un sistema que hay que apurarlo. No sé cómo medirlo, porque tú decías que había que comer tranquilo, no comer rápido. Claro. Entonces ahí hay como una contradicción entre Solución, que está bien o... sí. Solución, alimentos que sean de fácil digestibilidad. O sea, no le mandemos la manzana completa, mandémosla rallada y un yogur. Y le eche el yogur a la manzana rallada y así va a ser más rápido, más fácil y con menos problemas que coma. Entonces tenemos que idear la forma de que el niño coma, la comida sea más aceptable en el tiempo que nos están dando, porque 25 minutos es un tiempo relativamente bueno para que una persona coma. Sí. Entonces tenemos que hacer más fácil ese periodo de alimentación, que su digestibilidad sea más sencilla. No le enviemos la manzana completa, sino que enviémosla por trocitos, la barra de cereal, yogur, lácteos, el pan, enviémoselo, si es pan integral, no le enviemos pan completo, sino que enviémoselo por trocitos para para que el niño o la niña sea más fácil de tomar, comer, digerir. Entonces, y alimentos que le agraden también. O sea, nutritivos, pero que le agraden. No le enviemos algo que le va a desagradar en la colación del colegio. Sí. Porque claramente no se lo va a comer, claro, y va a estirar la wincha ahí con el tiempo. Sí, ¿para qué perjudicarlo? Mejor dedicarnos al tema de la alimentación ahí desde la casa. Lo mismo también del tema, por ejemplo, tú lo que acabas de mencionar de la manzana. Comúnmente a veces los papás evitamos mandarles o manzana o cosas trozadas porque sufren el proceso de oxidación. ¿Ese proceso de oxidación es perjudicial para el estómago? No, para nada, absolutamente para nada. Es un proceso de pardeamiento, nada más, de oxidación, pero no afecta los nutrientes, a menos que pase de un día para otro. No. Y si la pasa trozada, ¿cierto? Y en un pote que está mal lavado, sí va a haber un proceso microbiano de multiplicación de bacterias que no sean en beneficio de la salud. Pero eso tiene que pasar 24 horas, o sea, un par de horas no va a pasar nada. Ya. Como la palta también, pues. La palta se pone como oscura, sí. Claro, pero no es que se echó a perder, sino que se oxidó, ¿no? Ya, o sea, se perdió. Sí, comenzar a no tenerle miedo a esas frutas que se ponen oxidadas y que... De un día para otro, sí. Sí, de un día para otro, sí. Pero preparar en la mañana... o que pasen más de 5 horas, claro, no hay problema, cero. Sí.
Una pregunta, esta es personal, Pablito. ¿Qué opinas de los microondas para calentar la comida? Chuta, ahí ya, yo siempre nos gusta responder lo que no sé. Ya, Y de a poco tirarme un piquero a una respuesta que no estoy seguro. ya. Siempre uno tiene que opinar Porque por dicen conocimiento. que los microondas, que obviamente que a la parte electromagnética desordenan las moléculas de la comida y obviamente que los nutrientes se rompen y no finalmente nos nutren. Eso es lo que yo por lo menos he leído y que por eso le tengo también como un respeto, aparte de que también son cargas Claro, electromagnéticas y pueden provocar claro, enfermedades como exacto. cáncer, etcétera. Pero Tengo tu misma opinión. ¿tú qué sabes? Tú como opinión, tú, Pablito, no La, nutricionista. la- ya, no, la misma opinión que tú, Ya. absolutamente lo mismo. Si hay un proceso claro, de átomos, ¿cierto? Que cómo se calienta la comida, por ejemplo, y ya no nutritiva, claro, hay algunos nutrientes, específicamente las proteínas, que se desnaturalizan. Ujú. Eso significa que se echan a perder las proteínas, entonces ya no tiene el mismo valor para el cuerpo comer ese alimento. Ya. Pero más allá no podría opinar porque no Sí, pues uno no tengo tiene como los conocimiento estudios. Sí, sí. claro, Yo, del tema de los microondas. Sé sí, que podían llegar a ser perjudiciales, pero más allá sí. Por no hay eso yo, información. para evitarse, mejor llevarle el termo con un termito de comida al niño, que lleve su Ah, comidita, sí, mejor. totalmente, Sí, sí. totalmente. Y más el Total, periodo de crecimiento, quizá uno lo puede hacer cuando ya está adulto y no hay sí, problema con microondas, pero sí, el periodo de crecimiento afecta hacia la vida futura. sí. Sí, es verdad. Aparte que nosotros somos de la generación que sobrevivimos igual con termitos en... Sí, Exactamente. sí, sí, es verdad. Permito Bueno, de colación. de colación, pues sí, pues la lonchera. La lonchera. No sé si hay otras preguntas más que quieran hacer. Voy a ver el chat por acá, si se me pasó algo. No sé si era el ayuno el que más de los detox. Así que en el tema espiritual lo que más se ve el tema del ayuno, pero más que nada por desintoxicación. Entonces por eso Claro, era no, como sí, buenísimo, sí, sí. como para hacer un Hay que detox. tener fuerza de voluntad, sí. Sí, yo nunca puedo, no podría hacer ayuno, no me da. Yo llegué a las 5 horas de ayuno. Sí, me pongo idiota, me pongo pesada. Claro, Ahí las hormonas, exacto, po, como tú decís, claro, po, me enojo. exacto. Ay, pero tú me Me explicaste pasa lo súper bien mismo. ese tema. Está súper bien. Javi, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta a Nicole, Indiana? Aprovechando a Pablo, que nos tiene ahí para, de todas las preguntas que le hicimos. No se me quedó ninguna, ¿no? Ninguna, no. Están todas tiqueadas. Sí, todas con ticket. No, Yo Pablito, a tengo ver. una, Ya, Nicole, dale. tengo una hija de 8 y ella, o sea, siempre pide cena. Ya, No, le puede faltar, por ejemplo, el desayuno que a veces no quiere comer, pero la cena para ella es sagrada. ya. Y la pregunta es, La pregunta es si es sano que ella esté cenando. ah, ya. Sí, o sea, la cena tiene que ir sí o sí, como lo había dicho anteriormente. Hay dos, los niños y las niñas, hay dos, hay un periodo fundamental que es el dormir. El dormir, nosotros producimos esta hormona GH, que es la hormona del crecimiento, y si esa hormona del crecimiento va acompañada con una buena cantidad de nutrientes, el crecimiento es óptimo. Entonces la cena sí o sí tiene que ir. El tema es qué va a cenar. ¿Por qué? Porque si va a cenar carne roja, va a pasar una mala noche porque el proceso de digestión va a ser más lento, va a haber un aumento de ácido gástrico, va a haber reflujo, y va a haber inconveniente al dormir. Entonces el tema es qué cenar, qué tipo de proteína cenar, qué tipo de energía cenar. También, si le doy una leche con plátano y con azúcar a mi hijo o hija en la noche, es un estímulo, o sea, el azúcar, la leche con chocolate, por ejemplo, es un estímulo y no va a tener un sueño reparador y me va a costar que el niño o la niña se duerma. Entonces, por ahí es importante.
importantísimo en la cena, tiene que ir la cena, hay opciones, sí, no siempre tiene que ser lo mismo, pero hay opciones, pero lo más importante es que sea de digestibilidad fácil, ¿ya? Y de poca cantidad de energía, de poca cantidad de carbohidratos. Tienen que haber carbos, sí, pero no tienen que ser muchas, ni carbohidratos, o sea, ni carbohidratos que sean muy simples, como dulce, pasteles, chocolate, etcétera. Algo que tenga azúcar. Porque eso me va a activar. Sí, de verdad. O sea, sí, por una ensalada, algo así. No, tampoco un trozo de carne gigante. Más que ensalada, porque la ensalada también es difícil digerirla. Ah, Entonces, ya, claro, entonces en la noche va más arroz, papa, fideo, con pollo, pavo, pescado, con huevos, por mm, ejemplo. ya, No huevo frito, sino que huevo duro. O también puede ir arroz con leche, sémola con leche, maicena con leche. Eh, ese tipo de alimento por ahí anda bastante bien. ya, Si van a hacer legumbres, que sean legumbres pasadas por sedazo, ya. para que quede la fibra arriba y la absorción sea de mejor manera. Y Buen que no me dato, produzca gases ni flatulencia en la noche. Claro. buen dato ese, por ser pasada Entonces, por un colador especial. por cuidado, Sí, exacto. ya. Bueno, otra pregunta, o sea, pregunta y comentario. Mi hija come grandes cantidades, siento que cubre la falta de presencia de su padre de esa manera, ya que su papá siempre que la busca es para comer o merendar. Bueno, ahí si comen grandes cantidades, yo creo que también ahí es ahí como un nutricionista que que ayude a que esas ganas de comer también sea sustituirla Es cada que ahí cierto hay una mala tiempo. relación, claro, hay una mala relación con la comida. Sí, Primero, como la había dicho anteriormente, la comida, y lo más probable es que lo que coma con el papá, sean cosas dulces. Y esas cosas dulces van a generar endorfina, y endorfina es la hormona de la felicidad. Por eso, al papá lo asocia con algo bueno, positivo y que me gusta. ¿Por qué? Porque me va a provocar una felicidad. ¿Por qué? Porque voy a comer algo que me provoca felicidad y me produce felicidad. Entonces, claro, por ahí el papá tiene si la va a invitar a comer, que sea comida saludable. Entonces ahí va a evitar el tema de que sea casi una necesidad, un vicio de comer este tipo de alimentos porque genera felicidad. sí, ahí a formar un hábito, yo creo, es ir formando hábito que es lo Un que hábito, decías ¿cierto? tú, po, hacer un hábito y de a poquitito, no es drástico tampoco, es de a poquito irles como haciendo ese cambio para que también no provoque Ahí una va, claro, brusquedad. ahí va el consejo que hable con el papá, que si le va a Mm, invitar a comer que sean cosas saludables, que no sean altas en azúcar. ¿Por sí, qué? Porque la niña se está acostumbrando que el papá es felicidad, no netamente que sea por el papá, sino que porque él le compra cosas y esas cosas le produce felicidad. sí. Y aquí también obviamente queda un tema todo emocional, más adelante que también lo vamos a tocar, es que nosotros somos los que vemos la necesidad del niño, no lo que él quiere o ella quiere. Si mi hija quiere unas papas fritas a las 12 de la noche, yo, mamá, le digo no. Y no, y ahí está el tema de nosotros como responsables de ellos, de su seguridad, su protección, y de que ellos nos tienen que mandarnos. Es nosotros que velamos por su seguridad, su nutrición, etcétera, y ahí ponernos firmes. Y ahí la firmeza está Exactamente. en nosotros trabajar nuestras emociones y no sentirnos culpables porque no le dimos lo que quería, sino que es un tema de que nosotros estamos viendo de que no lo requiere y vemos la necesidad de nuestro hijo. Y ahí está el tema de seguridad de uno, de lo que hablamos hace poco también, de la seguridad que habló Chal, de qué es sentirse seguro. Entonces, también ahí como para indagar y ir formando eso. Otra ¿Cómo pregunta. lo podría, cómo lo podría mejorar la niña con el papá? Que en vez de comer, salgan a hacer deporte. El deporte también le va a ocasionar También, felicidad. sí, Le va a producir endorfina. sí. Entonces, Buen se junta cambio, con el sí, papá, hacen deporte, provocan endorfina y ahí pueden comer algo un poquito sí, más calórico, pero sí va a haber un cambio de mentalidad y no va a sí, sustituir la emoción claramente que uno busca
las emociones, sentir felicidad o sentirse bien, un bienestar. Y lamentablemente cuando uno lo encuentra en los alimentos solamente, es que yo como dulce de chocolate y me provoca felicidad, me olvido de mi problema a nivel cognitivo o sentimental. Buena lo que dijiste, Pablo, porque de hecho es, en vez de hacer una actividad de ir a comer, o puede ser después de tú decir, ir a los niños les encanta ir como de excursión, ir a caminar, ir a museos, Claro. caminar, subir un cerro, ir a la playa, están en el agüita, en la orilla, que a veces juegan ellos, salir a andar en Que la alimentación bicicleta. sea, claro, que la Sí, alimentación sea parte de, pero sí, no un fin. exacto, buena, sí, eso es buen sustituto y comparten una actividad. Se pueden Claro. hasta reír ahí de la actividad que estén haciendo, así que súper buena. Buen ejemplo, Pablito. Pregunta, ¿la leche materna para un niño de 7, 8 años también sirve de nutrición? Escuché de madres que congelan su leche materna y la usan en comida para sus niños más grandes. ¿Mm? No sé. Ahí sí que no, para nada, porque la leche materna tiene una cantidad de nutrientes específica y no Mm, va a cambiar, o sea, si la mamá se alimenta mal, va a ser más, de mala calidad esa leche materna. ya, Pero la leche materna llega a cierta cantidad de nutrientes y no puede más. Y ya. esta cierta cantidad de nutrientes hasta los 2 años. Más allá de Mm, los 2 años, si se alimenta de leche materna, lamentablemente no cubre los requerimientos que él requiere o que ella requiere. Entonces, ya, si le da a un niño de 8 años una leche materna, no le va a cubrir nada, absolutamente nada. ya. Netamente son grasas, proteínas y energía de la leche materna. Sí, Y pues. algunos inmunohistoquímicos, pero, pero más allá no. Entonces, la lactancia materna se recomienda máximo hasta los 2 años, no más que Sí. eso. Y ojalá que sea lactancia materna inclusive hasta los 6 meses, y ojalá que siempre llegue hasta el año. ¿Ya? Pero después del año, al año 6 meses se incluye la primera comida porque requiere mayor cantidad de energía, requiere mayor cantidad de nutrientes y la lactancia materna no cubre, por eso se incluye la comida y por eso se incluye la cena. ¿Ya? Mm, Pero la lactancia materna es espectacular, se recomienda totalmente, pero hasta el año 6 meses, máximo 2 años, no más que eso. ya, ya sí, porque bueno, ahí ya es un tema ya emocional, si quieren seguir dándole lactancia a los 3 años, 4 años, que yo he visto mamás que están en eso y ya no le cumple la nutrición, quizás un tema de apego, no sé, que pueden trabajar la parte emocional, pero de nutrición, como dice Pablo, no. No, No. y lo otro no, y problemas fisiológicos. ¿Por qué? Ujú. Porque empiezan a tener problemas en la Ah, tenés mandíbula por la razón. Sí, succión sí, y están en crecimiento. Entonces, por algo se recomienda. Y lo otro que se forma mucho apego con la mamá. Entonces, después nacen estos niños o sea, se generan estos niños que andan pegados a la mamá no puede respirar, porque finalmente la mamá es una persona que tiene sus necesidades. sí. Entonces, si anda el niño todo el día pegado a la mamá, lo más probable es que se genere incómodo y empiece a ocasionar problemas. Entonces, por eso se recomienda a nivel fisiológico, a nivel psicológico, hasta los 2 años, no más. Ya, ya, Pablito. Está súper bueno. Mira, casi 2 horas, Pablo, respondiendo nuestras preguntas, que han estado súper variadas. Así que, bueno, yo creo que hartos mitos derribaste acá, sobre todo el tema de la leche y de los ayunos, que era la pregunta que más se vio, y de la grasita que uno acumula de ya grande. Así que muchas gracias. Acá Indiana también te dice muchas gracias. Así que eso, bueno, vamos a poner acá, espérate. Ya, por si quieres despedirte, yo agradezco a todos y a todos los que nos están viendo. El contacto lo voy a dejar abajo de Pablo, por si quieren hacerle consulta. Tú, no sé, ¿tú también atiendes online, Pablo? Sí, Como para... atiendo online. Ya, Sí, atiendo, bueno, aprovechando de despedirlo, un gusto poder haber entregado la información, haber cooperado con la familia. Estoy disponible para cualquier otra capacitación que quieran hacer. Y no, y la pregunta es súper buena porque la verdad que, claro, hay mitos y de repente esos mitos llevan a malas decisiones. Entonces, siempre digo, la alimentación consciente es con conocimiento. Y sí, ese conocimiento se obtiene a través de información fidedigna y comprobable. sí, Entonces, bueno, sí atiendo en línea, estoy atendiendo de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Entonces ya, ahí está mi número de teléfono,
me digan por WhatsApp, ningún problema. ¿De cualquier Podemos parte del agendar mundo, Pablito? ¿Cualquier parte del Claro, mundo? de cualquier parte del mundo. Ya, exactamente. perfecto. Ya, Pablito. Ya, porque esté muy bien. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar acá. Chao, chao.